Sí, mirá, nosotros estuvimos el viernes pasado, estuvimos con Cristian Castillo, fuimos allí al INTI. En el día de ayer, bueno, hubo una gran cantidad de personalidades que fueron a apoyar. Nuestro compañero legislador de la ciudad, Patricio del Corro, llevó el aporte que hicimos desde las bancas del Frente de Izquierda al Fondo de Lucha de los Trabajadores. Como ustedes saben, nosotros hacemos aportes a las luchas de los trabajadores desde las bancas y cobramos lo mismo que un trabajador. Y conversando con los trabajadores, escuchando programas que tienen alto rating, inclusive que hicieron denuncias y que son más bien favorables al gobierno siempre, ¿no? Este también tiene escucharon... alto rating, te aviso. No, digo, me refiero al hecho de que son gente que está a favor del gobierno claramente, ¿no? Sí, Eso, escuchamos una denuncia sobre 100 personas que fueron designadas en cargos en el INTI, que no son idóneos, digamos, para lo que tienen que... 100 personas con sueldos enormes. ¿Pero cuándo fueron designados? Fueron designados con esta gestión. Mientras se dice ahora que sobran trabajadores que están hace años en el INTI, que cumplen una tarea fundamental, que no la puede cumplir cualquiera. Bueno, eso estuvimos charlando con ellos y lo que nos explicaban es que hay un plan desde el Ministerio de Modernización de un fuerte ataque donde muchas cuestiones que hace hoy el INTI, ¿no? Buscan ver si las pueden terciarizar y hacer que todo sea un negocio. Sí, pero estos trabajadores eran empresas, delegados, ¿no? Y Muchos eran delegados de una facción sindical, no de la otra. Muchos eran delegados, muchos de ATE y no de UPCN, ¿no? Por supuesto, los trabajadores que están nucleados en ATE, en distintas agrupaciones que integran ATE, muchos de ellos han sido despedidos. Algunos son delegados, digo, y otros son activistas muy reconocidos, aunque pero no por sean eso digo, delegados. de alguna manera esto lo blanqueó el titular del INTI, porque dice, bueno, tenían una conflictividad muy grande con las autoridades también de la institución. No, bueno, eso es una excusa. O sea, se trataba en su mayoría de delegados. Que haya trabajadores que defiendan sus derechos, como los trabajadores del INTI, los trabajadores del Posadas y muchos otros que pelean, que se organizan, etcétera. Eso, por supuesto que siempre de las autoridades del gobierno utiliza para decir que se politiza. No, ellos defienden, son un montón de trabajadores que se organizan, discuten en la asamblea, resuelven, entonces votan delegados, son sus compañeros, representantes. Me parece que eso es lo más lógico. Lo que no es lógico es que se intente justificar el despido de 250 trabajadores mientras se contrata, ¿no?, con sueldos exorbitantes a 100 personas ligadas al gobierno, y hay todo un plan, ¿no?, para avanzar. Ahora, otro tema que también es peligroso hacia el futuro, porque en este caso había medidas de fuerza. Se llegó a un acuerdo y decir, bueno, nos vamos a sentar para discutir todas las personas, una por una, los que fueron despedidos. Ahora, el gobierno de esa manera, bueno, se calmaron las aguas, la gente dejó de tomar esta medida de fuerza, pero la respuesta fue nula. Es decir, no se está revisando nada. Con lo cual, a ver, lo que te están diciendo es no abandonen la medida de fuerza porque no los vamos a escuchar. Exactamente, porque fíjate que no hubo ningún retroceso en los despidos. Claro. Entonces, ¿cómo los trabajadores van a dejar sus medidas de lucha, sus medidas de fuerza, si lo que motivó fueron los despidos? Si se retrotraen los despidos y se empieza una discusión, hay que ir a hablar con los trabajadores. Bueno, yo estuve el otro día, que recorrimos el INTI, y verdaderamente, todo lo que dice el gobierno son mentiras, con respecto a los ñoquis y todas esas cosas, que sobra gente. No sobra nadie en el INTI. Entonces, por eso te digo, la muestra está en que ellos sí contratan gente, que son de ellos, que tienen sueldos altísimos, pero hay una conflictividad grande en muchos sectores de trabajadores, pues si no, esto que se dice alrededor del INTI, después los trabajadores de Fanazul. No es una isla. No quiero sacarte del tema del INTI, porque estuvimos el día de la marcha del 21F con Gisela, una de las delegadas del INTI que trabaja en metrología, y que le han entrado a la casa, y lo que posteaba es que también había servicios de inteligencia que son los que habían entrado a su hogar y al de su compañero, que también es un despedido del INTI, para buscar algún tipo de información. La verdad es que esto corría en las redes sociales y en los medios de comunicación, y preocupa muchísimo, ¿no? Un hecho gravísimo, y además que está militarizado, está la policía allí en el INTI.
eso, por supuesto, amedrenta a los trabajadores. Bueno, está la policía, no están militarizados. Está la policía para... Está militarizado porque buscan amedrentar a los trabajadores. Digo, no, que en el Hospital Posadas, por ejemplo, que está lleno de gendarmes alrededor, que está la policía. Lo vi el otro día cuando fuimos, había camionetas de la policía. Digo, ¿por qué? Porque hay un conflicto de trabajadores. Digo, buscan amedrentar siempre con la amenaza de la represión, los aprietes. Digo, es muy común, inclusive a muchos de los del personal que tiene que pasar, digamos, la falta de los trabajadores. Bueno, se ha solidarizado, el personal jerárquico también se ha solidarizado, muchos de ellos con los trabajadores, ¿no? Entonces, digo, acá hay una unidad que creo que tiene que seguir fortaleciéndose con no solo los trabajadores del INTI y del Posadas, que vienen peleando codo a codo contra los despidos, sino también, hoy estuvieron los trabajadores de LATAM, están en Ezeiza, los tercerizados, que nosotros venimos acompañándolo siempre. Y digo, es muy importante porque eso es una muestra de cómo quieren avanzar con la flexibilización laboral. Es decir, amenazan con el chantaje de cambiar el convenio, que es similar al aeronáutico, el que tienen los trabajadores tercerizados de LATAM, y si no aceptan, son despedidos. Digo. Nicolás, muchísimas gracias y siempre. por supuesto nuestra solidaridad, ¿no?, por el segundo hackeo ya que Bueno, sufrió, ya está solucionado. Gracias por tu presencia.